esta historia. Un escalofriante testimonio de lo incomprensible nos la envió directamente un artista visual de Chile. Un hombre cuya vida se teje entre la imaginación, la emoción y la búsqueda de la belleza en lo inusual. Sin embargo, su encuentro con lo que él, con una mezcla de terror y fascinación perturbadora, solo puede describir como un chupacabras, lo ha empujado más allá de los límites de cualquier lienzo o paleta de colores, a un reino donde lo irracional es aterradoramente real. Mi nombre es Joaquín, y para mí, el mundo es un lienzo en constante cambio. Cada color, cada textura, cada sombra encierra una historia, una emoción. Llevo más de 20 años como artista visual, y mi mente está entrenada para ver más allá de lo obvio, para encontrar patrones en el caos y dar forma a lo intangible. Nunca me consideré supersticioso, ni creyente en fantasmas o monstruos. Para mí, el más grande de los misterios era cómo capturar la esencia de un atardecer patagónico en una acuarela. Pero lo que experimenté el verano pasado en mi parcela, cerca de Melipilla, cambió para siempre mi percepción de la realidad, dándole tintes que jamás pensé que plasmaría. Compré esta parcela hace unos 5 años. Un lugar tranquilo, con un par de hectáreas de terreno, algunos frutales y un pequeño gallinero. Un escape del ajetreo de Santiago, un retiro donde podía desconectar y, paradójicamente, encontrar la inspiración en la quietud del campo. Nunca había tenido problemas, ni robos, ni animales salvajes más allá de los zorros comunes que ocasionalmente se acercaban. Era el lugar perfecto para mis creaciones. Todo comenzó una noche de enero, en pleno verano austral. Me despertó un sonido inusual en el gallinero. No era el cacareo habitual de las gallinas asustadas por un depredador nocturno, ni el ladrido de los perros vecinos. Era un sonido extraño, un siseo bajo, casi un gruñido metálico, intercalado con lo que sonaban como estertores de agonía de mis aves. Aquel sonido era una disonancia que me sacó de la cama con una urgencia que nunca había sentido, como si una nota chirriante hubiera roto la armonía de la noche. Tomé mi linterna y un viejo palo que usaba para atizar la chimenea, y salí. El aire de la noche era fresco, casi gélido, y el cielo un manto negro azabache salpicado de estrellas que parecían esferas de pintura brillante. Al acercarme al gallinero, el hedor me golpeó con una fuerza bruta. Un olor denso, dulzón y nauseabundo a sangre fresca, mezclado con algo más, algo metálico y acre, como óxido y carroña combinados, que me revolvió el estómago. La puerta del gallinero estaba entreabierta, apenas una rendija. Mi corazón se aceleró con una furia de tambor. Al encender la linterna, el haz de luz tembló en mi mano, revelando una escena que jamás se borraría de mi mente. No era un zorro, no era un puma. Mis gallinas, 12 de ellas, estaban desparramadas por el suelo de tierra, sus plumas blancas destacando contra la oscuridad. Pero no estaban destrozadas como lo haría un depredador normal. No había plumas esparcidas, ni signos de lucha violenta. Sus cuerpos estaban intactos, perfectamente conservados, pero completamente vacíos de sangre. Eran como sacos flácidos, desinflados, su palidez cadavérica contrastando con el vibrante rojo de sus crestas antes vivas. En el cuello de cada una, un pequeño orificio, limpio, preciso, casi quirúrgico, como una punción hecha con una aguja gigantesca o un punzón afilado, solo un orificio. Y no había ni una sola gota de sangre en el suelo, ni una mancha.
Era como si la sangre hubiera sido succionada, aspirada, con una eficiencia aterradora. El gruñido metálico que había escuchado se repitió, pero esta vez parecía venir del interior del gallinero, de la oscuridad que mi linterna no alcanzaba a iluminar. Un escalofrío helado me recorrió de la cabeza a los pies. La piel se me erizó. Apunté la linterna con mano temblorosa y me pareció ver una sombra escurridiza moverse rápidamente por el fondo del gallinero. Justo antes de que se lanzara por un agujero en la malla trasera que yo no había notado hasta ese momento. Era pequeña, más baja que un perro grande, pero su movimiento era antinaturalmente rápido, casi un borrón, una mancha oscura contra la tenue luz. Mi mente de artista, que busca la forma y la armonía, no encontraba nada que encajara en esta macabra composición. A la mañana siguiente, llamé a un veterinario de la zona, un hombre de campo, curtido. Se quedó perplejo, sus cejas arrugadas en una expresión de incredulidad. Nunca había visto algo así, me dijo, examinando los cuerpos pálidos de mis gallinas con una mezcla de curiosidad profesional y asombro. Parece drenaje. No hay signos de mordeduras típicas de depredadores. Es muy extraño, Joaquín. La policía local, al tomar mi denuncia, me miró con una mezcla de escepticismo y compasión, como si estuviera inventando una historia para una nueva obra de arte. Sugirieron perros asilvestrados con un comportamiento anómalo o algún tipo de ritual satánico. Yo sabía que no era ninguna de esas cosas. Los agujeros eran demasiado limpios, la ausencia de sangre total. Era una perfección perturbadora, una obra de horror. Los incidentes se detuvieron por un par de semanas y empecé a racionalizarlo. Quizás un animal mutado, alguna extraña enfermedad que vaciaba la sangre. Pero la intranquilidad persistía, una mancha oscura en el lienzo de mi paz. Luego, los ataques comenzaron de nuevo, y esta vez fueron más grandes, con mis cabras. Tenía 3 cabras lecheras, animales robustos y sanos, criadas con cariño. Una mañana las encontré, las 3 desangradas, con los mismos pequeños orificios en el cuello, como si un vampiro quirúrgico las hubiera vaciado por completo. La escena era aún más perturbadora que con las gallinas, por el tamaño de los animales y la cantidad de sangre que, una vez más, simplemente no estaba. El hedor metálico era abrumador, casi asfixiante. En la tierra húmeda alrededor de los cuerpos, noté unas huellas extrañas. No eran huellas de perro, ni de gato, ni de ganado. Eran de 3 dedos, con garras afiladas, pero con una almohadilla central extraña, casi reptiliana, que las hacía únicas. Eran demasiado pequeñas para ser de un puma, y no se parecían a nada que hubiera visto en los libros de fauna chilena. Un terror frío, de una textura densa y pegajosa, comenzó a apoderarse de mí. Empecé a escuchar las historias. Los vecinos, gente de campo acostumbrada a los misterios y las leyendas, comenzaron a susurrar. Hablaban de el bicho, del demonio chupasangre que acechaba en la oscuridad. Hablaban del chupacabras. Yo, un artista que busca la belleza en la realidad, me reía por dentro de la superstición, pero por fuera, la razón se me escapaba, como arena entre los dedos. La imagen de la criatura se comenzó a formar en mi mente, una pesadilla materializándose. Empecé a pasar las noches en vela, armado con una escopeta vieja que no había usado en años, vigilando, mis sentidos agudizados por el miedo. Una noche, el sonido volvió.
ese gruñido metálico, bajo, vibrante, que parecía provenir del aire mismo, envolviéndome. Lo escuché cerca de mi establo. Me armé de valor, escopeta en mano, y me dirigí hacia allí, mis pasos resonando demasiado fuerte en el silencio de la noche. La luz de la luna era tenue, apenas un trazo de plata en el cielo, y las sombras danzaban, engañosas, creando formas fantasmales. El hedor a sangre y azufre se intensificaba con cada paso, un aroma que ahora asociaba con el terror puro. Y entonces lo vi, o creí verlo, una silueta esbelta y oscura, parada junto al bebedero de las cabras. No era grande, quizás como un perro pastor alemán, pero su postura era extraña, encorvada, con unas patas traseras que parecían más largas de lo normal, dándole una postura de canguro, una anomalía biomecánica. Sus ojos, dos puntos brillantes y rojos como ascuas en la oscuridad impenetrable, me observaron fijamente, sin parpadear. Tenía una cabeza desproporcionadamente grande y lo que parecían ser una especie de espinas o púas que sobresalían de su espalda como una cresta irregular. No tenía pelaje, su piel parecía escamosa, rugosa, como la de un reptil o un anfibio. Y de su boca, o de lo que parecía ser su hocico, sobresalía algo, una especie de tubo o probóscide, oscuro y reluciente, que se movía ligeramente. Era la criatura más horripilante, más grotesca y fascinante a la vez, que había visto fuera de una pesadilla o de mi propia imaginación más oscura. Mi corazón latió con una fuerza brutal, un tambor desbocado en mi pecho. Levanté la escopeta, mis manos temblaban incontrolablemente, incapaces de mantener el pulso. La criatura emitió un siseo agudo, un sonido que me perforó los tímpanos, agudo y perturbador, y en un instante se lanzó a una velocidad increíble. No corrió, no saltó. Era un movimiento fluido, antinatural, como si se deslizara por el aire, una mancha de oscuridad. Apunté y disparé. El estruendo de la escopeta resonó en la noche, haciendo eco en las colinas cercanas. El disparo rebotó en un árbol lejano. La criatura se desvaneció en la oscuridad del bosque circundante, sin dejar rastro, solo el hedor a azufre y mi propio miedo, que ahora era una obra maestra de pánico. Regresé a la casa, temblando, empapado en sudor frío. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente busqué con desesperación en el lugar donde había estado la criatura. No había sangre, ni cuerpos que evidenciaran mi disparo fallido. Pero en la tierra húmeda, junto al bebedero, encontré unas huellas profundas. Eran las mismas huellas de 3 dedos que había visto antes, pero ahora eran más claras, más grandes, con una marca adicional en el centro, como una pequeña hendidura circular y distintiva. Y justo al lado de las huellas, clavada en la tierra, una pequeña espina, negra y brillante, del tamaño de una uña, dura como la obsidiana, con una textura rugosa. La recogí con una pinza. Mis dedos no se atrevían a tocarla directamente, mi cerebro luchando por procesar la realidad, por encontrar una forma, una explicación. Era parte de lo que había visto, era real. Contacté a zoólogos, a expertos en fauna local, a naturalistas. Les mostré fotos de las gallinas, las cabras, las huellas, la espina. Me escucharon con paciencia, pero sus respuestas eran evasivas, llenas de términos técnicos que no ocultaban su perplejidad. Un ataque de animal salvaje atípico, una enfermedad rara, posiblemente un engaño o una mala interpretación. Nadie podía o quería reconocer lo que les estaba mostrando. No había categoría para esta criatura en sus manuales.
No había un color, una forma, un estilo que pudiera identificar. Desde entonces, la presencia se volvió constante, aunque ya no hubo más ataques a mis animales. Pero las anomalías se trasladaron a mi propia casa, a mi santuario. Por las noches, siento la temperatura bajar drásticamente en mi habitación. Un frío glacial que cala los huesos, como si una nevera se hubiera abierto. A veces, escucho el siseo metálico muy cerca, como si la criatura estuviera en el tejado o bajo mi cama, respirando. Mis objetos personales se mueven, pequeños despliegues de fuerza, como si la criatura jugara conmigo. Un libro de bocetos que cae de la estantería, un pincel que se desliza por la mesa. Y el hedor, ese olor a azufre y sangre, aparece y desaparece sin previo aviso, llenando la casa de una atmósfera opresiva y putrefacta. He instalado más cámaras, trampas de movimiento, alarmas perimetrales. Nada funciona. La criatura es elusiva, casi fantasmal, un trazo invisible en el aire. Mis cámaras captan sombras, movimientos distorsionados, pero nunca una imagen clara, definida, que pueda plasmar en un cuadro. He visto la punta de una garra asomándose por debajo de mi puerta en medio de la noche, o un destello de esos ojos rojos en la oscuridad más profunda del jardín. Ya no duermo con tranquilidad. Mi parcela, que era mi santuario de inspiración, se ha convertido en mi propia prisión, un escenario de terror. Vivo en un estado de vigilia constante, esperando, con la paleta de mi mente teñida de un solo color, el miedo. Lo más aterrador de todo esto, para mí, un artista que busca la belleza y el sentido, es la ausencia de una forma lógica. Mis obras mentales no encajan. Cada hecho que experimenté desafía la biología, la lógica, las leyes de la física, la misma anatomía. Mis bocetos nocturnos están llenos de siluetas imposibles, de texturas que no existen, de colores de pesadilla. No puedo pintar un chupacabras que no deja rastro, que succiona la sangre sin derramarla, que se mueve como una sombra y que se lleva mis cabras sin dejar una sola gota de líquido vital en el suelo. La ciencia me ha abandonado. Mis colegas, otros artistas, me escucharían con una mezcla de fascinación y preocupación por mi salud mental, pensando que es una nueva performance. Así que esta historia la envío a un auditor, esperando que alguien acostumbrado a la fría lógica entienda la frustración de una anomalía que no se puede encajar, ni capturar, ni dibujar, porque sé que sigue ahí, en mi campo, en las sombras, en la noche. Una criatura de pesadilla, real y tangible, que me mira desde la oscuridad y me recuerda lo poco que realmente entendemos del mundo y lo frágil que es nuestra percepción ante lo verdaderamente inexplicable. Y a veces, al despertar, siento un pequeño hormigueo en el cuello y me pregunto si el bicho está planeando su próxima y más aterradora obra de arte.